Bienvenidos a Fotogurú. Veremos composición. Vamos a aprender las reglas básicas y el uso creativo de la técnica, como el movimiento, el foco diferenciado y las distancias focales. ¿Empezamos? Hablar de composición de imagen se resume en ciertas reglas esquemáticas que funcionan siempre y cuando esas mismas reglas se adapten a nuestras necesidades como fotógrafos. Con esto lo que quiero implicar es que seguir con rigurosidad estas normativas no nos hace mejores fotógrafos, sino que nos ayuda a ordenarnos y a pensar en el momento mismo de la captura. Además, tenemos que entender que estas reglas no siempre se amoldan a todos los géneros o subgéneros de la imagen. Tomemos, por ejemplo, una fotografía de una persona. Hay muchas formas de abarcar la misma situación. La misma persona puede posar para nosotros en un retrato de moda, o puede ser una novia en el momento más importante de su vida, o incluso un transeúnte que está pasando por la calle. Es la misma persona en tres situaciones distintas, donde compositivamente vamos a trabajar de tres maneras diferentes. Pensemos, por ejemplo, en el autorretrato, o en la selfie, o en el retrato a otra persona que está con nosotros. Tomarnos una fotografía a nosotros mismos requiere de cierta atención y de utilizar ciertas reglas que cuando estamos tomando fotos a otros se trabajan de manera diferente. Habiendo hecho esta introducción, hablemos de algunas cuestiones básicas a tener en consideración. La perspectiva es el punto de partida para pensar la composición. La forma en la que leemos una fotografía tiene que ver con cómo interpretamos los elementos que la forman. Componer es ordenar los elementos dentro de lo que llamamos encuadre. Lo primero frente a lo que nos enfrentamos será una decisión tan simple como importante. ¿Será un encuadre vertical u horizontal? La famosa regla de los tercios habla de la composición a partir de la división del campo visual en tres zonas horizontales y tres verticales, obteniendo 9 partes iguales. Ya hay algunos celulares que poseen esta función integrada. El objetivo es situar los puntos de mayor interés de la fotografía en las intersecciones de las líneas. Si bien esta es una forma tradicional de componer, la podemos tener en cuenta cuando no estamos tan seguros de lo que queremos. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a identificar los diferentes planos o cortes que generamos en un encuadre. Hablamos desde lo más abarcativo al detalle. El plano general o de cuerpo completo, como lo dice su palabra, es un plano que describe todo lo que vemos en una escena de manera general. Por ejemplo, si existe una persona que va a participar de nuestra foto, esa persona se va a ver de cuerpo completo, de la cabeza a los pies. En este tipo de encuadres tenemos que ser muy cautelosos en relación al sujeto y el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay muchos elementos que distraen, es muy posible que la persona quede en un segundo plano y que no se esté generando compositivamente una fotografía armónica. Por eso, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un plano general o de cuerpo entero es tener conciencia de dónde están ubicados los objetos, el contexto y el sujeto que vamos a fotografiar. Si no hay un sujeto, también podemos hablar de un plano general. Es cuando justamente nuestra perspectiva es amplia. Por ejemplo, un paisaje, una vista de una montaña, un lago, una vista aérea, donde hay muchos elementos que trabajan dentro de la composición. En estos casos también tenemos que estar muy atentos a aquellos elementos que generan un punto de atención en nuestra foto. El plano americano corta al protagonista a la altura de las rodillas. Es ideal para encuadrar a varias personas interactuando. Se llama así porque era el típico plano que se utilizaba en las películas de cowboys en el cine norteamericano. A medida que vamos cerrando los planos, encontramos otros detalles y otras formas de clasificarlos. El plano medio abarca de la cintura hasta la cabeza, mientras que el plano cerrado o primer plano abarca desde la altura de los hombros hasta por encima de la cabeza. Dentro de la cara, bien cerrado, hablamos de primerísimo primer plano. Se llama plano detalle al encuadre que remite justamente a un detalle. Normalmente este tipo de fotografía no nos permite distinguir dónde estamos o con quién estamos. Son como planos más subjetivos, más abstractos. Hablemos ahora del uso del color al componer. Podemos clasificar las imágenes según el uso o no del color.
Hay imágenes que son en blanco y negro, otras que son a color, u otras que incluso trabajan con un solo tono, como por ejemplo las imágenes en sepia. La psicología del color nos dice que existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos. Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos, mientras que los azules, verdes y violetas forman parte de la gama de colores fríos. El color genera sensaciones, por eso hablamos de fríos y cálidos. Podemos hablar de alegría, tristeza, ira o serenidad. Decir que despierta actitudes pasivas o activas. Los colores fríos se relacionan con la calma y quietud, mientras que los colores cálidos nos generan alerta y frenesí. A su vez, los colores pueden ser muy saturados o desaturados, y esto lo controlamos con la exposición, con la sobreexposición y la subexposición. Además del color propio de los objetos, podemos jugar con la temperatura color de las luces para componer. Se trata de un recurso muy interesante que nos permite enfatizar tonos e iluminación. Ahora hablemos de los puntos de toma. Son esenciales al momento de generar un mensaje. No es lo mismo fotografiar desde arriba, a la misma altura que los ojos, o desde abajo. Existen 5 puntos de toma. Arranquemos por el más básico, el ángulo normal, que se da cuando nuestra mirada se produce en un plano paralelo a aquello que tenemos frente a nosotros. Es a la altura de nuestros ojos. Básicamente, es como miramos. Los ángulos picado y cenital se dan cuando subimos el punto de vista y disparamos desde arriba hacia abajo. Es una posición de superioridad respecto a aquello que encuadramos, una posición de fuerza respecto a lo que se ve. El ángulo picado se dice que es aproximadamente a 45 grados en relación a aquello que estamos mirando. Es como cuando Julieta mira a Romeo desde el balcón. Mientras que la posición cenital es completamente elevada, como si estuviésemos a 180 grados del piso. Es un punto de vista atípico que podríamos pensarlo o relacionarlo con una vista desde un edificio muy alto. Por otra parte, tenemos los ángulos que se complementan con estos ángulos elevados, es decir, los ángulos que se ven desde abajo. El ángulo contrapicado y nadir van a ser estos dos. Son el opuesto de lo que acabamos de ver porque básicamente bajamos el punto de vista y disparamos hacia arriba, pero desde abajo. En este caso, el que está mirando desde abajo es Romeo a Julieta. Ese plano se va a llamar contrapicado. Es una sensación de fuerza y de preponderancia sobre nosotros y también sobre el espectador. Los puntos de toma desarrollan una visión. Hablan de manera particular sobre nuestro propio lenguaje como fotógrafos. Buscar y encontrar el mejor punto de vista hace una diferencia fundamental. Nos permite mostrar el mundo desde un lugar que no estamos acostumbrados a ver. Ahora pongamos en práctica la técnica al momento de componer. Utilicémoslo como un recurso compositivo y creativo. Por ejemplo, miren esta foto de un ciclista. La bici parece estar quieta y el fondo movido. A este efecto lo vamos a llamar barrido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, para hacer un barrido tenemos que seguir el movimiento del objeto que justamente se está moviendo delante de la cámara al momento de obturar. Este efecto básicamente lo que nos permite, al seguir el movimiento, es generar una sensación de congelamiento del sujeto y hacer que el fondo parezca que se está moviendo. En esta foto que estamos viendo, que es la pelotita de tenis con un movimiento centrífugo donde justamente lo que pasó fue que se congeló todo ese movimiento del agua, es gracias al control técnico de la velocidad de obturación. Se obtura en una velocidad muy alta, puede ser 1 sobre 1500, 1 sobre una 2 milésima de segundo, ¿no? O sea, 1 sobre 2000 significa una 2 milésima de segundo. Cuando nosotros logramos con suficiente luz poder obturar en una velocidad tan alta, es decir, que el obturador de nuestra cámara, de nuestro dispositivo móvil, abre y cierra súper rápido en una porción ínfima de segundo, el efecto es de congelamiento. El efecto de congelamiento es muy interesante porque nosotros no podemos ver, no percibimos de esa manera naturalmente. Entonces estamos apropiándonos de la técnica para generar un efecto compositivo en la imagen.
En esta foto que estamos viendo, que llamamos splash, es cuando hay justamente un congelamiento de algo que salpica agua o un hielo o un objeto que está cayendo en el agua. La única clave es iluminar fuerte y elevar la velocidad, bueno, a lo máximo posible. Si miro acá, en la aplicación Lightroom, mi celular me permite modificar la velocidad hasta una 10 milésima de segundo, 1 sobre 10.000. Yo les aseguro que van a congelar cualquier movimiento acuático. Un movimiento lineal nos va a permitir hacer un plano barrido. Un movimiento de rotación nos va a permitir hacer un plano, bueno, al que le tenemos que poner un nombre, pero nos va a generar un efecto, ¿sí? Incluso si tenemos una velocidad lenta y el movimiento lo hacemos de atrás hacia adelante, vamos a generar la sensación de túnel del tiempo. Esto es muy interesante. Entonces, con el control del movimiento en obturaciones altas o en obturaciones bajas, nosotros vamos a poder apropiarnos de la técnica para generar efectos compositivos, es decir, para lograr expresar en nuestras fotos sensaciones. Porque hay algo muy importante a tener en cuenta. El movimiento es acción. A la hora de componer es fundamental tener este concepto en mente. Figura-fondo. Aquello que nos interesa en su relación con el fondo. La figura en foco, nítido, y ese fondo al que los modos retrato nos tienen tan acostumbrados, un poco desenfocado, fuera de nitidez, ¿sí? La relación figura-fondo nos permitirá destacar algún objeto, por ejemplo una flor, dentro de un campo de flores del mismo color. Pensemos en el retrato urbano. Nosotros tenemos un montón de gente cruzando la calle y queremos resaltar a una persona. Entonces, con un buen control de la figura y fondo, podremos dejar nitidez en esa persona que nos interesa, desenfocando a quienes están por delante y por detrás. Todo esto se basa en el concepto de la profundidad de campo y es una cuestión de óptica y de lentes. Para hablar entonces de la relación entre la figura y el fondo y el desenfoque, tenemos que comprender cómo trabajan nuestros celulares y cómo generan esa sensación de foco borroso al momento de hacer una foto. En primer lugar, nuestro celular detecta rostros, es decir, que la inteligencia artificial busca siempre priorizar caras. Y en segundo lugar, genera desenfoque, es decir, que generamos una sensación de desenfoque priorizando el foco en la parte de la cara, y con estos software lo que hacemos es, por decirlo de una manera brusca, borronear los fondos. Como no vamos a poder controlar las aperturas de diafragma, porque como dijimos anteriormente, nuestros celulares tienen una única posición de apertura, lo que vamos a hacer es controlar los otros dos factores que influyen en la profundidad de campo, que son la distancia de enfoque y la distancia focal. ¿Cómo los controlamos? Bien, la distancia de enfoque básicamente es la distancia que hay desde mi cámara hasta el objeto que quiero enfocar en mi foto. Cuanto más cerca estoy de ese objeto que yo quiero enfocar, menor es la profundidad de campo, es decir, más borroso va a estar el fondo. En fotografía existen, para decirlo a grandes rasgos, tres distancias focales básicas. El gran angular, que es una lente que ve con mucho ángulo, el lente normal, que tiene una perspectiva visual muy similar o parecida a la del ojo humano, y por último los teleobjetivos, que son lentes que nos acercan a aquellas cosas que están lejos. Los teleobjetivos suelen tener menor profundidad de campo, porque básicamente nos estamos acercando a aquello que vamos a fotografiar. Al contrario, si trabajamos con una perspectiva angular, es decir, si nuestras lentes ven muchas cosas, vamos a tener mucha profundidad de campo, porque las lentes tipo angular lo que tienen es justamente mucha nitidez visual. La simetría es siempre agradable a la vista, puesto que se produce un equilibrio perfecto, teniendo como referente el centro de la imagen, distribuyendo el peso visual de forma igualitaria a lo largo de todo el encuadre. Los patrones y las texturas también son elementos que nuestro cerebro encuentra agradables. Podemos aprovecharlos, utilizando todo aquello que nos rodea, como la forma de las flores, las baldosas, una alfombra, una serie de balcones en una perspectiva de edificios. Puede resultar un elemento muy expresivo para fotografiar y lo llamamos ritmo. Es el ritmo visual, cuando tenemos un patrón que se va repitiendo. También se puede utilizar
el momento en que se rompe el patrón, interrumpirlo para destacar un elemento expresivo o contar una historia. También tenemos que tener en cuenta el encuadre dentro del encuadre, es decir, los marcos naturales. A la hora de componer, está bueno valerse de todo aquello que nos permita realizar un encuadre dentro del encuadre. Por ejemplo, el marco de una puerta nos permite componer una imagen vertical dentro de una imagen apaisada. A veces, la escena que queremos fotografiar ya tiene líneas que conducen nuestra mirada. Simplemente hay que aprovecharlas, obteniendo imágenes que destaquen por la capacidad de haber aprovechado el entorno. Es el caso de las fugas, las calles curvas, las líneas de los edificios, la senda peatonal. La línea en la composición, cuando es diagonal, otorga tensión a la imagen. Tanto los triángulos como las diagonales ofrecen sensación de perspectiva y movimiento. Es algo que nos enseñaron los pintores del Renacimiento, cuando experimentaban con el punto de fuga. Si querés dominarla, tenés que estar atento a los objetos que te rodean y utilizar diferentes perspectivas en cada una de las capturas que realices para obtener distintas composiciones. Los espacios vacíos pueden dar mucho juego en las composiciones, otorgando contraste, geometría o expresividad. Una pared, el cielo, pueden crear y otorgar expresión a la composición. En conclusión, reflexionemos sobre el comportamiento subjetivo que se da en el encuentro del espectador con una imagen. La composición es cultural. Muchas veces nos olvidamos, pero todos somos especialistas en composición, ya que consumimos imágenes hechas profesionalmente desde el momento en que abrimos los ojos por primera vez. Todas las publicidades que vemos a diario, los planos de las películas, hasta los catálogos de cualquier cosa, todo está hecho por profesionales de la imagen. Vivir en una ciudad es convivir con imágenes de alto impacto que juegan con el diseño y la arquitectura urbana de manera constante. Quizá no somos conscientes de ello, pero sabemos muchísimo de composición, incluso sin conocer todos los aspectos formales de la composición que acabamos de enseñar en este capítulo del curso. El camino del entrenamiento visual es disfrutar de hacer y ver fotos, dedicarle tiempo y valorar nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer y tenemos que cometer todos los errores posibles, tenemos que hacer muchísimas fotos que no nos gusten para ir encontrando con paciencia aquello que tenemos dentro, nuestro estilo personal.